8 de la mañana, 41 minutos. Atención, hay comunicado esta mañana del Pacto Histórico anunciando, confirmando, pero ya es de manera oficial, lo que había anticipado su candidato Iván Cepeda, que si no lo dejan inscribirse para la consulta del próximo mes de marzo, Felipe, va a primera vuelta. Quiere decir, llegará dividido el sector político que apoya hoy al presidente Gustavo Petro, porque si hay consulta sin Iván Cepeda se presenta, quiere decir la competencia entre ellos será en la primera vuelta. División, Roy Barreras por un lado, Juan Fernando Cristo por un lado, y en el otro lado estará Iván Cepeda. Dos divisiones esta mañana, los problemas del Pacto Histórico. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Y es que sigue esta novela al interior del Consejo Nacional Electoral que no ha podido definir si Iván Cepeda va a poder participar o no en la llamada consulta del Frente por la Vida que se celebrará el próximo 8 de marzo, con el cambio de conjueces, con los impedimentos, con las ausencias por motivos de salud, pues la autoridad electoral espera esta tarde ya dar una definición para el futuro de la izquierda, pero tal parece que desde el Pacto Histórico ya están previendo lo que va a pasar, ya están augurando ese resultado negativo para participar en la consulta, y en este comunicado emitido hace pocos minutos por la Dirección Nacional del Movimiento Político Pacto Histórico señalan lo siguiente, abro comillas: si el Consejo Nacional Electoral llegara a adoptar una decisión que niegue nuestro derecho a participar en la consulta, inscribiremos de inmediato la candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro para liderar un gran acuerdo político y social con los sectores progresistas y democráticos, con el propósito de ganar en primera vuelta y profundizar el camino de los cambios. La consulta popular del pasado 26 de octubre, con la participación de más de 2.700.000 ciudadanos y ciudadanas, expresó de manera contundente la voluntad democrática al país. Iván Cepeda Castro es el candidato presidencial del Pacto Histórico. ¿Y esto qué implicaciones tiene, Néstor? En primer lugar, Cepeda ya tendría que inscribirse directamente para la elección del 31 de mayo. Deja debilitado al sector progresista, al sector de izquierda, que buscaba a través de la consulta del Frente por la Vida unificar todas las candidaturas en torno al de Cepeda o al ganador de la consulta del Frente por la Vida. Esto también sería un golpe para el precandidato Roy Barreras, quien ha insistido que le gustaría participar en una consulta con Cepeda, pero que si no está, aún así él quiere que haya consulta, según él, para que los sectores de derecha no ocupen ese espacio, por lo que la izquierda, o lo que sería la centroizquierda, también llegaría dividida a la elección del 31 de mayo con dos candidatos, con Iván Cepeda por un lado a nombre del Pacto Histórico y con el ganador de la consulta del Frente por la Vida, que muy seguramente puede ser Roy Barreras. Pero Néstor, este no es el único golpe que estaría recibiendo en las próximas horas el Pacto Histórico en el Consejo Nacional Electoral, y es que en esta discusión hay 16 listas a la Cámara de Representantes en riesgo. ¿Por qué? A través de una demanda ante el Consejo Electoral, el exregistrador Nicolás Farfán solicitó anular las listas de Bogotá, Valle del Cauca, Nariño, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Putumayo, San Andrés, Sucre, Tolima, Bichada y la circunscripción internacional, apelando a que la coalición entre Pacto Histórico y Colombia Humana, recuerde usted que Colombia Humana no hace parte todavía de la fusión del Pacto Histórico, del nuevo partido Pacto Histórico, que esas coaliciones en esos departamentos, las votaciones comparadas con las votaciones del año 2022 superan el 15% reglamentario para permitir la realización de coaliciones. ¿Esto también qué significa? Ya se tumbó la lista del Valle del Cauca, ya se negó la ponencia que negaba la revocatoria de la lista del Cauca, es decir, muy seguramente esa lista se va a caer y vendrían otras más. Esto en términos del reglamento electoral, para garantizar la participación de estos partidos, implica que se tienen que dividir. Por un lado tiene que ir la lista del Pacto Histórico en el departamento, pongamos en el Valle del Cauca, y por el otro lado tendría que ir la lista de Colombia Humana, por lo que se daría una competencia en esos departamentos entre los mismos candidatos de izquierda, la izquierda dividida también para la elección de cámaras de representantes, Néstor. La razón por la que no pueden hacer la coalición, Andrés, es porque esa coalición supera el 15%. Los votos de las elecciones precedentes están por encima del 15%, ¿verdad? Sí, señor. Pongamos en el caso del Valle del Cauca, que es el 26%, según el cálculo que hace el Consejo Nacional Electoral de la comparación de los votos. ¿Y eso no lo sabían ellos que hicieron las coaliciones? Néstor, ¿por qué se llega a esta discusión? Y esto tiene un poquito de mecánica electoral.
En una lista abierta se puede identificar fácilmente los porcentajes de votación de cada partido en una coalición, porque los partidos presentan los avales, son los que avalan a los candidatos, y en una lista abierta los elegidos pueden determinar cuál es el porcentaje de cada partido. En una lista cerrada es más difícil. Para ello se acudió a una sentencia del Consejo de Estado que señalaba que el porcentaje o la distribución de los porcentajes que estén en los acuerdos de coalición, o por lo menos en el caso de la financiación de las coaliciones para la campaña electoral, es lo que permitiría determinar el porcentaje de votación de cada partido en una coalición de lista cerrada. Y en este caso se esperaba que el Movimiento Pacto Histórico, al ser un partido surgido de una fusión, no iba a tener problemas con el porcentaje de votación, ya que se interpretaría como una votación cero, por así decirlo, para esta votación. Pero lo que termina diciendo el Consejo Nacional Electoral es que la votación finalmente es la votación de los partidos que terminaron en la fusión. Hablamos de Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista. Entonces, al hacer ese cálculo, se supera el 15%. Y le doy un dato más, Néstor, por lo que también está analizando el Consejo Nacional Electoral, los resultados de la consulta. Recuerde usted que la ley estatutaria y la Constitución señalan que los resultados de una consulta son de obligatorio cumplimiento, y en algunos departamentos, le voy a poner el caso de Tolima, el caso de Caldas, se hizo coalición con la Alianza Verde o con otros partidos que no participaron en la consulta, y en la lista terminaron adentro candidatos de otros partidos, por lo que la denuncia de Farfán es que esas listas también tendrían que caerse porque no respetan el resultado de la consulta. Claro, al final de cuentas ese 15% está dirigido a proteger a los partidos pequeños, a los partidos minoritarios. Correcto. De manera que los partidos grandes no pueden hacer coaliciones y se quedan con toda la torta electoral. Gabriel Becerra es el director del partido, representante legal del Pacto Histórico. Doctor Becerra, buenos días. Muy buenos días, Néstor, muy buenos días a los demás integrantes de la mesa y a la audiencia. Muy importante poder compartir con la opinión nuestras opiniones a propósito de tanta información que acá se ha dado. Estamos hablando de dos golpes, de que el Pacto Histórico queda compitiendo con candidatos de izquierda inevitablemente, tanto para las parlamentarias como las presidenciales. Pues la lectura que nosotros hacemos es que el objetivo político de sectores opositores al Pacto Histórico, fundamentalmente de sectores del Centro Democrático y de quienes históricamente han estado como antagonistas a nosotros, es llevar este éxito que ha venido teniendo el Pacto Histórico, que se ratifica en mediciones científicas como las últimas encuestas, a una situación de caos que nos impida competir y mantener este proyecto político. Y para eso, lamentablemente, hay una mayoría en el Consejo Nacional Electoral que en el caso concreto de las listas está prevaricando, porque hay una decisión del Consejo de Estado, máxima autoridad en ese campo, a propósito de una situación que se presentó en el departamento de Sucre, donde de manera clara, taxativa, dice que para las elecciones del 2026 se debe aplicar la fórmula que esa instancia de la justicia aclara a propósito de ese caso que te estoy comentando, para la distribución de los porcentajes de votos. El Consejo Nacional Electoral, de manera, yo diría arbitraria, toma la decisión de mantener la fórmula que ellos tenían previamente. Por lo tanto, lo que se está cometiendo acá es una ilegalidad desde nuestro punto de vista, que está violando los derechos a la participación política y que no atenta solamente contra nosotros, atenta contra la democracia, porque dejar por fuera a una fuerza política tan importante en el departamento del Valle como el Pacto Histórico es atentar contra la democracia en el departamento del Valle y en Colombia. Asimismo, en el caso que tiene que ver con el intento de que Iván Cepeda no participe en la consulta del Frente Amplio, ustedes pueden... Pero le propongo, doctor Becerra, si le parece, hablemos primero de lo que les está pasando con el tema de las coaliciones para el Congreso. ¿Le parece? Vale. Y después le pregunto por el tema de Iván Cepeda, aunque ambos concluyen en lo mismo, en la palabra división. Ustedes hicieron, en la izquierda una coalición. ¿Ustedes sabían que esas coaliciones no pueden superar el 15% de los votos en las elecciones anteriores? Claro. Quienes estamos en esto llevamos mucho tiempo. ¿Y por qué la del Valle llega al 26%?
No, porque esa es la interpretación que está haciendo la mayoría del Consejo Nacional Electoral. La interpretación que hacemos nosotros con base en una sentencia del Consejo de Estado, que yo se las voy a enviar ahorita si quieren a Liz, es la interpretación que aclara que en la distribución de los porcentajes de la votación no se aplica la fórmula que el Consejo Nacional Electoral ahorita nos quiere aplicar. Y además porque el pacto histórico, a raíz de la dilación que hizo el Consejo Nacional Electoral, que lamentablemente es un organismo muy cuestionado y que debería liquidarse y construir un nuevo poder electoral en Colombia, esa es otra discusión, no nos dio la personería jurídica, a pesar de que la solicitamos en el mes de junio, el 17 de junio, hasta el 3 de diciembre. Entonces recordará, Néstor, que nosotros pudimos inscribir nuestra lista y nuestra consulta gracias a la protección, al amparo de una acción de tutela que nos dio un tribunal de Cundinamarca. Pero fíjese la paradoja, doctor Becerra. Esa ley, la que permite las coaliciones políticas en Colombia, está diseñada para proteger los partidos minoritarios. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, nosotros incluso... Para que los grandes no hagan coalición y se traguen a los chiquitos, básicamente. Sí. ¿No será que lo que está pasando es que ustedes ya no son chiquitos? No, lo que pasa es que en Colombia efectivamente hay una recomposición del escenario político. Nosotros somos un esfuerzo de unión de minorías. Por eso, para poder fortalecer la democracia colombiana, tomamos la decisión desde diciembre del año pasado, lo anunciamos el 17 de diciembre en el Hotel Tequendama, de que las minorías de la Unión Patriótica, las minorías del Partido Comunista, la minoría del Polo Democrático Alternativo, avanzaríamos a un proceso de fusión. Proceso que durante todo ese tiempo, más de 12 meses, el Consejo Nacional Electoral no resolvió, Néstor. Lo resolvió hasta el 3 de diciembre del año pasado. Y eso ha permitido un escenario de caos, de confusión, que nosotros entendemos es funcional a quienes pretenden negar algo que no se debería negar. Mira, Néstor, se puede estar de acuerdo no con el presidente Petro, con el pacto histórico, con nosotros, pero no se puede pretender derrotar esta opción política que por primera vez en los 200 años de vida republicana gana espacios institucionales en los escritorios, impidiéndole a los ciudadanos votar. Eso es un atentado no contra Iván Cepeda, no contra el pacto histórico. Doctor Becerra, no le están impidiendo a los ciudadanos votar. Lo que les están diciendo, ustedes no pueden hacer alianza, pero podrían ir por separado, ¿no? Y eso es lo que va a pasar hoy, que van a tumbar las listas, pero tanto el pacto histórico como la Colombia Humana podrán garantizado su derecho a inscribir las listas. No, en primer lugar, la solución no es que van separados. No, mira. En primer lugar, nosotros no hemos sido notificados de ninguna decisión. Es tan absurdo que se anuncia que hay una decisión sobre el Valle y a esta hora nosotros no hemos sido notificados. ¿Sabe cómo nos hemos enterado? Nos hemos enterado por el seguimiento riguroso que hacemos de las audiencias y también por la información que nosotros podemos acceder al interior del Consejo Nacional Electoral. Los términos para nosotros pero poder audiencia pública, doctor Becerra, no es que no se haya notificado, sí. Se notificaron por estrados. Bueno, pero nosotros para ejercer nuestro derecho a la defensa, además de esa notificación, necesitamos conocer los términos, no solamente la decisión, los términos que justifican esa decisión. Sí, pero doctor es Becerra, el derecho elemental si en una esta democracia decisión del Consejo Nacional Electoral, debido proceso. Pero doctor Becerra, a ver, si esta decisión del Consejo Nacional Electoral ya con la lista, por ejemplo, del Valle del Cauca, se mantiene y se repiten las otras, ¿ustedes como movimientos políticos no tomarían la decisión de cada uno inscribir sus listas? Aquí el problema es la coalición. ¿No los obligaría a cada movimiento a inscribir su lista y pues competir incluso entre ustedes en las elecciones de marzo? Mira, les voy a decir este caso. La misma situación que está en el Valle se presentó en San Andrés, creo que también en Bichada. En ese caso el Consejo Nacional Electoral tuvo otra decisión. O sea, si ustedes van y revisan, la lista de San Andrés está firme y la lista de Bichada está en firme, como también está la de Nariño, donde
el doctor Farfán quiso argumentar lo mismo cuando allí no hubo coalición, sino que inscribimos la lista solamente como pacto histórico. Ahora, nosotros vamos a reaccionar de acuerdo a la decisión del Consejo Nacional Electoral en cada una de las jurisdicciones para poder garantizar el derecho del pacto a tener candidaturas y a que los ciudadanos decidan. Si al final la opción que queda es la de las dos candidaturas, pues habrá que enfrentarnos a ese escenario que en últimas es un escenario que nos impone el Consejo Nacional Electoral. Pero en el caso, por ejemplo, aunque lo vamos a discutir ahorita, como dijo Néstor, de la consulta del Frente por la Vida, sí se está negando el derecho a participar a la ciudadanía, que además votó para elegir un candidato que fuera a la consulta de un frente mucho más amplio. Eso realmente, repito, no atenta solamente contra nosotros, sino que atenta contra la democracia, porque está bien que no estén de acuerdo con una opción política. Lo que está mal es que pretendan derrotarla en los escritorios porque no tienen el respaldo ciudadano. Sí. Por eso anunciamos lo que estamos anunciando en el comunicado del día de hoy. Sí, doctor Becerra, aquí hay dos situaciones. Esa, la del umbral del 15% de la votación en las elecciones anteriores y que al hacer coalición no superen ese 15%, que es una cosa muy técnica y que puede parecer un asunto menor, pero pues es la ley y hay que cumplirla. Hay otras situaciones como la lista del pacto a la Cámara, por ejemplo, en el departamento de Caldas, donde incluyeron al movimiento al Partido Verde, pero el pacto histórico hizo en esa consulta de octubre la decisión de la gente de cómo quedaban las consultas. ¿Por qué metieron a gente de otros partidos en las listas de algunos departamentos? Muy buena pregunta y además le informo a la opinión pública, en particular a la opinión pública de Caldas, que esa lista está en firme, que el Consejo Nacional Electoral la autorizó. Entre otras cosas, hay que mirar en detalle porque ahí es donde se ve que políticamente el Consejo Nacional Electoral no es riguroso para utilizar los precedentes en todos los casos. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque si usted lee el acuerdo que todo movimiento que va a una coalición inscribe ante la autoridad electoral, y los movimientos tenemos la autonomía, ejerciendo la democracia, de consultarle a la ciudadanía lo que queramos, nosotros decidimos consultarle a la ciudadanía cómo conformamos nuestras listas mediante el voto ciudadano, pero incluimos una cláusula, la cláusula 16, donde dijimos que donde no se supera el 15%, tenemos menos del 15% como en Caldas, allí podríamos, y lo autorizamos en el acuerdo, hacer coaliciones. Entonces, nosotros, los candidatos que nos presentamos a la consulta y los ciudadanos que participaron en la consulta, participan sobre la base de un contrato, de un acuerdo que coloca los términos de ese resultado, y los términos de ese resultado están supeditados también a una cláusula que dice que donde tenemos menos del 15%, las direcciones del pacto podríamos hacer coalición con movimientos que sumados con ellos no violen esa regla. Y en Caldas, el pacto histórico ya como partido junto con la Alianza Verde no superan el 15%. Por eso nosotros hicimos la coalición, como lo hicimos en el Tolima, donde tenemos una representante, Marta Alfonso, que fue elegida mediante esa misma coalición y que ahora, curiosamente, el Consejo Nacional Electoral quiere tumbar. Quiere tumbar porque políticamente quieren violar el derecho de los ciudadanos. Que en Caldas la causal no es por el tema del 15%, sino porque inscribieron la lista por una coalición distinta a la que hizo la consulta. Claro, es lo que me está preguntando su compañera, que por qué nosotros inscribimos candidaturas en coalición. Y yo le digo, nosotros inscribimos candidaturas en coalición porque en el contrato, en el acuerdo que nosotros radicamos antes de hacer la consulta, preveímos que en unas regiones donde existieran esas circunstancias podíamos hacer coalición. Lo curioso, y es el seguimiento que vale la pena hacerlo, es cómo va a ser el Consejo Nacional Electoral para justificar
por los intereses de algunos magistrados, que en Caldas pasa eso, pero en otras regiones no pasa. Sí, doctor Becerra, seguimos en el Consejo Nacional Electoral, pero le cambio ahora a la campaña, a la decisión de si se admite o no la candidatura de Iván Cepeda. Producto de ese comunicado de prensa, hay múltiples interpretaciones y ayer se volvieron a barajar las cartas con dos nombres nuevos de conjueces, Alberto Rojas Ríos y Gustavo Marín Coral. Quisiera preguntarle a ustedes qué cálculos están haciendo de lo que va a pasar en estos 2 días que quedan para que se defina la fecha, que se cumpla la fecha máxima de inscripción o no del candidato Cepeda. En estos 2 días está en juego el derecho de los ciudadanos a participar conforme al artículo 40 de la Constitución y el 107 en las decisiones de la política y en particular de los partidos políticos, que en este caso suscribimos un acuerdo para ir a una consulta interpartidista que se denomina Frente por la Vida. Si el Consejo Nacional Electoral y los dos conjueces, ante la correlación de fuerzas que hubo, deciden, ellos necesitan un solo conjuez, que no es posible la participación de Iván Cepeda, lo que nosotros hemos dicho y estamos denunciando es que se asesta un golpe contra la candidatura de Iván, que va ganando, y ese es el temor que en últimas tienen sectores del Consejo Nacional Electoral, que son correas de transmisión del uribismo y de la derecha, para que nosotros podamos unirnos con el doctor Cristo, con el doctor Roy, con la candidatura del sector de Daniel Quintero y con otras que incluso podrían sumarse de aquí al 6 para elegir no la candidatura de la izquierda, la candidatura de una gran alianza, de un gran frente que va a gobernar Colombia durante los próximos 4 años. Doctor Becerra, si no nos lo permiten, Néstor, quiero solamente precisar 2 cosas. Sí. Nosotros le proponemos a los demás integrantes de esa consulta que no haya consulta, que vayamos a un acuerdo político a ganar en primera vuelta. Y frente a esa propuesta, el doctor Camilo, el doctor Cristo, entiendo que Roy ya se pronunció y la situación de Quintero es distinto porque el Consejo Nacional Electoral tampoco lo quiere dejar participar, pues tendrán que tomar una decisión. Pero nosotros acá le estamos hablando a la ciudadanía, al pueblo, a esos más de 2.700.000 ciudadanos que están siendo irrespetados por la política tradicional a través de este Consejo Nacional Electoral que les está negando el derecho a participar. Vamos a primera vuelta si no se nos permite. Si no se nos permite participar, estaremos el 8 de marzo en la consulta e invitamos a que participen por nosotros. Ya entiendo la jugada. Entonces, a ver, doctor Becerra, si le entiendo bien. Si le impiden a Iván Cepeda participar, automáticamente se extiende una invitación a quienes iban en esa consulta, a Roy Barreras, a Juan Fernando Cristo, a Quintero, en caso también de que estuviese habilitado. Camilo Romero. Falta uno, Camilo Romero, para que no haya consulta y apoyen a Iván Cepeda, ¿cierto? Hagamos un acuerdo alrededor de lo que las encuestas muestran, el liderazgo de Iván Cepeda. Ok, cambiar consulta por una adhesión es la propuesta de esta mañana. Doctor Becerra, gracias. Acuerdo, es distinto a adhesión, Néstor. Bueno, no, pues es un acuerdo para que adhieran, un acuerdo de adhesión, digamos. Sí. Eso. Doctor Becerra, gracias por acompañarnos esta mañana. A usted, Néstor, y a la audiencia. Ahí está la bolita.